Bueno, el tercer tema es el área de un triángulo en función de las coordenadas de los vértices. O sea, da un triángulo con sus vértices, conociendo las coordenadas de los tres vértices, hallar el área de ese triángulo. Entonces, damos el triángulo ABC, cuyos vértices son A de coordenadas x1, y1, B de coordenadas x2, y2 y C de coordenadas x3, y3. Digamos en el plano cartesiano, o sea, x1 con y1. Vértice B tendrá la abscisa x2 y de ordenada y sub 2. Bien, vértice C tendrá la abscisa x3 y de ordenada y3. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el área de ese triángulo. Vamos a llamar este punto P, Q, E. Entonces, la explicación voy a explicar. Si tenemos, la figura es esta. Lo tenemos aquí así, acá así, así. Entonces, digamos, tenemos aquí P, Q, L y A, B, C. ¿Listo? Entonces, el área de ese triángulo, si al área de toda la figura le resto el área de la figura inferior, me da el área del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que el área del triángulo ABC es igual al área de todo el polígono, de toda la figura de P, Q, R, B, C y cierre en A, P, Q, R, B, C, A. Le restamos el área de P, Q, R, B, A. O sea, nuevamente, al área de toda la figura, de todo el polígono P, Q, R, B, C, A, le resto el área del polígono P, Q, R, B, A y me da el área del triángulo. Bien. Entonces tenemos área de ABC. Vamos a estudiar la figura de la parte, la figura completa. Entonces la figura completa, observen que aquí podemos tener, es un polígono, lo podemos descomponer todo en dos trapecios, 1 y trapecio 2, la figura completa. Entonces lo podemos escribir. Será el área de PQCA más el área de QRBC. Nuevamente el área de PQCA más el área de QRBC menos el área de la parte inferior. PQRBA. Listo. Vamos a calcular. Entonces, área del triángulo ABC. Igual. Área de PQCA. PQCA es un trapecio. Dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Es semisume la masa, o sea, los lados paralelos por la longitud y la altura. O sea, será PA más QC. O sea, PA es Y1 y QC es Y3. No será Y1 más Y3 sobre 2 multiplicado por la altura. La altura es PQ. PQ es X3 menos X1. Más el área de QRBC. Entonces semisume las bases, son los lados paralelos, la altura, lados perpendiculares a dos lados paralelos. Entonces será QC más RB. QC es Y3 y RB es Y2. Entonces será más Y3 más Y2 sobre 2 por la
altura, que es QR. QR es x2 menos x3. Menos el área de la parte inferior, o sea, todo este ahora. De PQRBA. Es un trapecio. Los lados paralelos, la base y la altura, la perpendicular comprendida entre ellos. Entonces sea PA, Y1 más RB, Y2. Será Y1 más Y2 sobre 2 por la altura PR, la altura PR es x2 menos x1. Entonces tenemos área de ABC. Nuevamente, descomponemos la figura. Entonces, la figura completa le restamos la parte inferior, me da el área del triángulo. La figura completa la podemos descomponer en dos trapecios. Trapecio que llama 1, trapecio 2. La base del trapecio de la izquierda, el 1 es PA y QC, y la altura es PQ. El trapecio de la derecha, las bases son QC y BR y la altura QR. Entonces se hace semisuma de las bases PA y QC. Entonces PA, Y1 y QC, Y3, Y1 más Y3 sobre 2 por la altura. PQ es X3 menos X1. Similarmente o análogamente el trapecio de la derecha. Semisuman las bases QC y BR. QC tiene Y3 de altura y B3 Y2. Y3 más Y2 sobre 2 por la altura. QR por la altura QR es RQ. O sea, X2 menos X3. Menos la parte inferior del trapecio. De bases PA y BR. PA tiene Y1 y BR Y3. Y1 más Y2, más Y2. BR Y2. Y1 más Y2 sobre 2 por la altura entre P y R. X2 menos X1. Bueno, tenemos tres términos que tienen un medio de factor común. Entonces será un medio factor común de, entonces nos queda Y1 más Y3 por X3 menos X1 más Y3 más Y2 factor de X2 menos X3 menos Y1 más Y2 factor de X2 menos X1. ¿Listo? Efectuamos operaciones indicadas. Entonces nos queda que área de ABC igual a un medio, entonces aquí multiplicamos, nos queda X3Y1 más X3Y3 menos X1Y1 menos X1Y3, X3Y1 más X3Y3 menos X1Y1 menos X1Y3. Segundo factor nos queda más X2Y3 más X2Y2 menos X3Y3 menos X3Y2. Nuevamente, ya, X2Y3 más X2Y2 menos X3Y3 menos X3Y2. Esta multiplicación le vamos a cambiar el signo por este menos. Entonces nos queda X2Y1, entonces menos X2 menos X2Y1 menos X2Y2 menos, con este menos va más X1Y1 más X1Y2 y cerramos el corchete. Bien, vamos a borrar esta figura para continuar. Entonces tenemos que área del triángulo ABC, área ABC igual a un medio, factor de
Veamos si podemos cancelar algo. Bueno, veo aquí x3y3 menos x3y3 más x2y2 menos x2y2 más x1y1 menos x1y1. Copiamos ahora los que tienen signo más primero. Entonces nos queda más. Hay un medio factor de x3y1 más x2y3 más x1y2 menos lo de signo menos x1y3 menos x3y2 menos x2y1. x3y1 más x2y3 más x1y2 negativo menos x1y3 menos x3y2 menos x2y1. Acuérdense ahora del álgebra lineal. Si yo tengo este determinante x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 y lo quiero resolver, lo puedo hacer por triangulación y voy mirando la respuesta. Bueno, entonces por un lado entonces tenemos que el área de ABC es igual a un medio. Entonces, ¿qué nos da esto? Diagonal principal, x1y2 por debajo más x2y3 por arriba más x3y1, la diagonal secundaria aquí, menos x3y2 menos x1y3 menos x2y1. O lo resuelven por pormenores, o agregando filas o agregando columnas. Entonces ese es el determinante de x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Para garantizar que eso no, si da negativo, tiene que ser un área positivo, entonces se le coloca valor absoluto. Entonces, el área del triángulo, al área de triángulo ABC, área de ABC es igual a un medio, el valor absoluto del determinante x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Y ahí se resuelve se calcula el área de ese triángulo. ¿Listo? Una observación. En topografía utiliza un método práctico. Las extracciones, o sea, los puntos ABC, cuyas coordenadas no las damos, sino la lectura. Entonces ellos calculan el área. El área lo calculan un medio, hay el valor absoluto de este determinante, pero ellos lo colocan así: x1, x2, y2, x3, y3. Y repiten las dos primeras: x1, y1, x2, y2. Entonces, estas tres menos la sumatoria de estas tres. Veamos qué es. Un medio x1, y2, x2, y3, x3, y2. A ver, x3, y1, la primera, x3, y1, x2, y3, x1, y2. Menos las de este lado, x2, y1, x3, y2 y x1,
x 1 y 3. Entonces, ¿qué dicen en topografía? El área de un triángulo es igual a un medio de la sumatoria de las que vienen así menos la sumatoria de las que vienen así. Ya, estas son las que vienen así, menos el área de las que vienen en esta forma. Listo, ese es el área de un triángulo. Para garantizar que el área no nos dé negativa, se le haya el valor absoluto.